Vamos con la séptima bienaventuranza, que es: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Junto con la bienaventuranza de los misericordiosos, esta es la única bienaventuranza que no dice tanto cómo hay que ser: pobres, afligidos, mansos, puros de corazón, cuanto qué tenemos que hacer. Nos habla más de una manera de proceder. Hay un término griego, eirenopoioi, que designa a los que trabajan por la paz. Significa eso: los constructores de la paz, los que trabajan por la paz, los que hacen paz, en realidad, ¿no? Literalmente. Sin embargo, habla de los que trabajan por la paz, pero no tanto en el sentido de reconciliarse con los propios enemigos, cuanto en el sentido de ayudar a los que son enemigos a reconciliarse. Que son dos cosas diferentes. Y cuando hablamos de esta bienaventuranza, la verdad, yo he llegado a la conclusión, después de preparar esta charla, que nos quedamos muy en la superficie, ¿no?, del contenido profundo que tiene la bienaventuranza. Jesús no habla tanto de los que se reconcilian con sus enemigos, de los que perdonan. No hay una bienaventuranza de los que perdonan. Y a veces aplicamos esta, cuanto de aquellos que ayudan a la reconciliación de otros, ¿no? San Francisco de Asís compuso una oración: instrumento de tu paz, ¿no? Quiero ser, oh Señor, instrumento de tu paz. Pues de alguna manera esa oración refleja el contenido de esta bienaventuranza, ¿no? El sentido, que donde haya odio, ponga yo el amor; en donde haya discordia, ponga yo la concordia; que donde haya desunión, ponga yo la unión. Pues ese es el sentido de la bienaventuranza: ayudar a que exista en el mundo la reconciliación, a que los hombres entre sí se reconcilien. Estos bienaventurados, los constructores de la paz, los que trabajan por la paz, son aquellos que aman tanto la paz que no tienen miedo a comprometer su propia paz personal en esa empresa. O sea, estas personas, que hay muchas, y yo alguna vez también lo he hecho, y muy mal hecho. Porque está mal hecho, lo haga quien lo haga. Lo hago yo, se lo hace el Papa. Lo que está mal hecho, está mal hecho, independientemente de la persona que lo haga. Pues muchas veces se oye, y no solo se oye, es que se pone por obra: yo no quiero líos, déjame en paz de líos, no quiero problemas. Esos son justamente lo contrario de estos bienaventurados. Porque el que de verdad ama la paz y trabaja por la paz no tiene miedo en comprometer su propia paz personal, su propio bienestar, su propia instalación, su propia comodidad, con el fin de conseguir una paz verdadera y estable para todos, ¿no? Por lo tanto, los que trabajan por la paz, según dice la bienaventuranza, no tienen nada que ver con pacíficos en el sentido de panchos, de comodones, de instalados, de personas. Dicen: es que es una persona muy pacífica. A ver, ¿es una persona muy pacífica o es una persona que bebe sangre, tiene agua bien destilada en las venas? Pero es lo mismo. O sea, tener vida, tener fuerza, tener salero no es no ser pacífico. Es tener un temperamento de una determinada manera que te empuja a actuar, a obrar. Y esa persona, por muy activa y muy enérgica que sea, no quiere decir que no sea pacífica. Sin embargo, puede haber el típico pandorgo o pandorga, que no se inmuta por nada, que vive en estado semivegetativo, y ese no es pacífico, es vegetal.
No tiene nada que ver. Da igual, no es que sea pacífico y llame la paz, es que no da para más. Es que le puede caer el mundo encima y 20 meteoritos en la cabeza y no se va a alterar. Entonces no es pacífico. Hay un incendio, como es pacífico, no se mueve. No señor, si hay un incendio habrá primero llamar a los bomberos y después intentar apagarlo. No, pero como es pacífico, no es pacífico, es pancho. Indolente. Indolente no es pacífico. O sea, ser indolente no es ninguna virtud, al contrario, es un defecto. Mientras que ser pacífico es una virtud y es una bienaventuranza. Esto hay que diferenciarlo. Que fulanita es muy pacífica, pues que le falta gas. Que no es lo mismo, ¿no? Y sin embargo puede ser la persona más activa y más dinámica del mundo y ser la persona más pacífica del mundo, porque dentro de su dinamicidad construye la paz, busca la concordia, busca la unión, siempre es vínculo para otras personas, une a los demás. No sé si me explico. Esta diferencia hay que tenerla clara, porque no está muy clara. En este mundo que está tan desordenado, a los insultos los llaman pacíficos. Y a los que se mueven un poco y viven, los llaman violentos, prepotentes, acelerados, todo tipo de cosas. No, es que simplemente viven, no vegetan. ¿Vale? A ver, tampoco son bienaventurados en el sentido, son bienaventurados según la bienaventuranza, tampoco son los que construyen la paz los pacifistas. No. Los pacifistas, en mi humilde entender, son aquellos que se alinean contra la guerra, ¿no? Dicen, no a la guerra. Dice, muy bien, yo soy totalmente no a la guerra. Pero el pacifista se opone a la confrontación violenta, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que esté construyendo la paz. Porque yo puedo salir con una pancarta a la calle diciendo no a la guerra, llego a mi casa y al que está a mi lado le hago la vida imposible. Tengo mi propia guerra particular con una persona concreta o con un asunto concreto. Luego no es lo mismo. El verdadero pacifista no es el que dice no a la guerra, sino el que intenta que esos dos que están en conflicto, dando lugar a una guerra, a un conflicto bélico, lleguen a reconciliarse entre sí. Ese es el que construye la paz. Porque si yo consigo evitar el conflicto bélico, pero no consigo que haya paz entre esas dos potencias que están a punto de iniciar una guerra, si no consigo que entre ellos haya concordia y paz, cualquier día la amenaza de la guerra va a seguir ahí y cualquier día esto estalla por algún sitio. Luego, el que de verdad construye la paz no solo es el que evita la guerra, sino que logra la concordia entre las partes beligerantes, ¿no? Entre los que están enfrentados. En los tiempos del Nuevo Testamento se llamaba pacificadores a los soberanos, sobre todo al emperador romano. Era gracioso. Había sacudido a todo el mundo y cuando ya no quedaba nadie que sacudir, paró. Les dijeron que era la paz. Pues es que ya no había nadie más. Pues había descubierto América, no podía seguir. O sea, ya todo lo conocido lo tenía dominado. Y a esa dominación le llamaban paz. No es que fuera pacífico, es que ya no le quedaba con quién más guerrear. Unificó todo el mundo conocido bajo un poder dominante. Y entonces se acabaron las guerras, pero porque ya no había con quién más guerrear. Luego esto de la paz romana, a mí me da mucho la risa, ¿no? Pero bueno, se llama así, la paz romana, y hay un montón de altares consagrando la paz, o sea, rememorando la paz romana, ¿no? El ara pacis. Y hay quien ha pensado que la bienaventuranza evangélica intenta oponerse a esta pretensión, ¿no? de la pacificación del mundo, diciendo que los que verdaderamente trabajan por la paz y la promueven son aquellos que logran victorias, pero victorias sobre sí mismos
no sobre los enemigos, no destruyendo a su enemigo, sino destruyendo la enemistad, como hizo Jesús en la cruz. Jesús no destruyó a sus enemigos. Esto es muy importante, ¿no? No destruyó a nadie, y es el príncipe de la paz. Jesús lo que hizo fue destruir la causa de la falta de paz, la causa de la enemistad. Había entre Dios y el hombre una enemistad, que es el pecado. Entonces Jesús no sacudió al hombre y se puso de parte de Dios, era Dios, pero bueno, para que lo entendáis, sino que evitó la fuente del conflicto, liquidó la causa de la enemistad, ¿no? El pecado en sí. Jesús construyó la paz venciendo a lo que nos enemistaba. No me gusta usar esa expresión, pero bueno, es la que utilizan los teólogos. Lo que nos enemistaba con Dios, que es el pecado. Entonces Jesús no fue contra el enemigo de Dios, que sería el hombre, sino contra el pecado, que es el verdadero enemigo de Dios, ¿no? Hace desaparecer el pecado y con eso desaparece la enemistad. Esta postura la han sostenido y la sostienen todavía muchos teólogos, ¿no? Sin embargo, hoy, y está bien, o sea, es válida, y nos tiene que hacer reflexionar. Jesús no vence ni construye la paz venciendo al adversario, sino lo que produce esa adversidad, ¿no? Pero la postura más aceptada hoy, la que prevalece en la opinión de la mayoría, es que la bienaventuranza se debe de leer e interpretar desde la Biblia y desde las fuentes judaicas, en las que se ve que ayudar a las personas en discordia a reconciliarse es una de las mayores obras de misericordia, que en el contexto actual de la Iglesia y en este año de la misericordia que acabamos de empezar, de dar comienzo hace poco, pues adquiere pleno sentido, ¿no? Ser constructor de paz, ser bienaventurado, de esta bienaventuranza de la paz, es ejercitar la obra de misericordia más urgente, es la de la reconciliación, ¿no? Ayudar a que se reconcilien las personas que están en discordia entre sí y las personas que están en discordia con Dios. Esto además es muy nuestro, porque discordia quiere decir corazones separados, discordia. Y la discordia más tremenda es la que separa el corazón del hombre del corazón de Dios, ¿no? Y nuestra misión como carmelitas samaritanas es la concordia del hombre con Dios. No solo la concordia del hombre entre sí, que está bien, sino que el corazón del hombre quede unido al corazón de Dios. Concordia. Y desgraciadamente hoy hay tantos corazones en discordia con el corazón de Cristo, que nuestra misión es llevarles a esa concordia con Jesús, ¿no? Con su corazón. Que el corazón del hombre vibre, se una, llegue a latir al unísono con el corazón de Cristo, que haya esa concordia con Él. En boca de Jesús, la bienaventuranza de los que trabajan por la paz desciende del mandamiento nuevo del amor fraterno. Es una forma en la que se expresa el amor al prójimo. Nos sorprende mucho escuchar en boca de Jesús algo que os voy a leer ahora, que parece contradecir todo lo anterior, ¿no? Jesús llega y dice, Lucas 12:51, ¿crees que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Entonces me diréis, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Acabas de decir lo contrario. Sí, y esto es palabra del Señor, no me lo he inventado yo, ¿no? No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y a enfrentar a la suegra contra la nuera, al padre contra los hijos, al bien contra los hijos. Pero bueno, a ver, y este es el príncipe de la paz y es pues menos mal, ¿no? Pues es una de tantas bienaventuradas contradicciones que hay en Jesucristo, ¿no? En el Evangelio. Él es signo de contradicción, eso no se nos tiene que olvidar. Pero en realidad no hay contradicción verdadera, es una contradicción aparente.
Se trata de ver cuál es la paz y la unidad que Jesús vino a traer y cuál es la paz y la unidad que vino a abolir. Que también vino a abolir una falsa paz y una falsa unidad. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro, porque entre los cristianos hay mucha falsa paz, mucha falsa unidad, mucha falsa piedad, muchas falsas cosas. Y eso conviene tener claro, ¿no? Cuál es la religión que Jesús vino a traer, la piedad que Jesús vino a traer, la impiedad que Jesús vino a denunciar, la paz que Jesús quiere, la paz que Jesús no quiere. Y teniéndolo claro, ponernos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Él vino a traer la paz y la unidad en el bien, la que conduce a la vida eterna. Esto es lo más gordo de la situación, que se nos olvida que todo el Evangelio, toda la ley de Dios y todo lo que hagamos nos tiene que conducir a la vida eterna, al paraíso. Y desde esa perspectiva contemplar la vida, la muerte y todo lo que hagamos. Y si perdemos ese punto de mira y esa perspectiva, cometeremos muchos errores. Esperemos que reparables, la mayoría de ellos, pero la mayoría de las veces los errores que cometemos son por una perspectiva no acertada, no adecuada. Jesús vino a abolir esa falsa paz y esa falsa unidad que solamente sirven para adormecer las conciencias y llevarnos a la ruina. No quiero líos. ¿Es un pacificador? No. Es un comodón. Así de sencillo y así de claro. Y un egoísta. Yo tampoco quiero líos. Ni creo que nadie en su sano juicio quiera líos. Pero los líos forman parte de la vida humana. Y hay que afrontarlos y asumirlos desde el Evangelio. Y yo ni quiero líos ni los dejo de querer, más bien no los quiero. Pero los asumo o los dejo de asumir en función de una realidad. Llegar a la vida eterna. Si para llegar a la vida eterna me tengo que meter en 27 líos por minuto, me meteré. Si para llegar a la vida eterna me tengo que tumbar larga, no lo creo, pues me tumbaré. Pero la cuestión es llegar a la plenitud, ¿no? A la vida eterna. Jesús no vino con la intención de traer la división y la guerra, en absoluto. Sin embargo, desde su venida resultará inevitable que haya división y contradicción, porque pone a las personas en la disyuntiva de decidirse por el cielo o por el infierno, por Dios o por Satanás. Quien no está conmigo está contra mí. ¿Y qué pasa? Pues que claro, nos ponen en una situación en que hay que optar. Y eso de entrada nos pone muy nerviosos. Eso de entrada no da paz. Porque uno tiene que responsablemente decidir y asumir las consecuencias de sus decisiones. Y para los que no quieren líos, ese es un lío muy gordo. Y un lío que cambia la vida. Para bien o para mal, ¿no? Entonces, de alguna manera Jesús viene, el Señor me perdone, pero él sabe cómo lo digo, fastidiándonos. Y con lo bien que estábamos antes, estaba todo en orden, todo colocado. Los fariseos tenían todo controlado. Los piadosos de Israel más o menos pues eran piadosos y los que no eran piadosos pues no lo eran. Y ahora viene diciendo que no es todo como pensábamos. Y que si no estamos con él, aunque no nos metamos con él, estamos contra él. A ver, yo no estoy al 100% con Jesucristo, pero tampoco estoy en contra. No, perdone, eso no existe. El que no está al 100% con Jesucristo está contra él. ¡Anda! Es que somos extremosos. Tú eres o todo o nada. Pues sí, pero no lo digo yo. Lo dice él. El que no está conmigo está contra mí. Entonces no se puede estar con Jesús más o menos un poquito. No. O que no estés con Jesús, pero tampoco estés contra Jesús. Que te dé igual Jesús. Pues si te da igual, estás contra él. Porque no cabe
la posibilidad de medias tintas. Con Jesús no existe eso. Entonces, efectivamente, entra en la vida de las personas y les complica mucho la vida. ¿Y cuál es el problema principal? Y conozco a gente así, que si no se deciden a optar al 100% por Jesucristo, con todas las consecuencias que eso traiga en su vida, se pasan la vida entera optando por Jesucristo al 80%, al 70%, al 60%, mal toda la vida, renqueando toda la vida, sin ser felices en plenitud nunca, y al final se suelen acabar enfadando con Jesucristo porque dicen que le dan muchísimo y encima cómo les trata. En concreto estoy pensando ahora mismo en una persona. Es que a Jesucristo no se le puede dar muchísimo. Se le da todo o no sirve para nada el resto. Es que le doy todo menos esto, pues que no sirve. O le das todo al 100% o es como si no le dieras nada. Qué barbaridad, qué radicalidad. Pues sí. Pero es que es palabra del Señor, que quiero decir que esto no es cosa de la doctrina de la Iglesia ni unos clérigos raros fundamentalistas que nos han... No. Es evangelio puro, el que no está conmigo está contra mí. Ya está. Esto es palabra del Señor, ¿no? Entonces, si no estamos dispuestos a estar con Jesús, estamos contra Jesús. Esto, de entrada, no da paz. Crea... Cada uno... ¿Cuál es la única manera de tener paz? Optar por Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú optas por Jesucristo al 100% y con toda radicalidad, pues medio mundo se va a enfadar contigo, o 3/4 partes del mundo, o 9/10 partes del mundo, más bien. Pero ¿y a ti qué te importa? Si tú estás aquí para estar con Jesucristo, aquí ahora en esta vida y luego en el paraíso, ¿no? Entonces, para tenerlo de esta manera, hay que dar el 100%. Otro de los problemas que tiene Jesús, no lo tiene él, nos lo trae a nosotros con su venida y su planteamiento de cosas, es que la figura de Jesús nos interpela y hace su palabra, lo mismo que os estoy diciendo, y su misma persona hace que salga a flote, que emerja lo que cada uno esconde en su corazón. Jesucristo es el espejo perfecto en el cual uno se mira y se retrata. Y claro, por eso mucha gente no quiere saber nada, no quiere rezar, no quiere ponerse delante de Dios. Porque mirarse en ese espejo a veces no se ve feo, no, lo siguiente. Hombre, dice, no soy tan feo, eres tal cual que estás viendo. Pues en el espejo de mi casa no me veo así de feo, pues el espejo de tu casa es un timo. La única verdad eres tú delante de Jesucristo. Y ahí es donde te ves como de verdad eres. ¿Cuál es el problema? Que tú te pegas un susto que te mueres. Él, como ya está acostumbrado a verte así, pues te quiere así, no hay problema. El problema nos lo solemos hacer nosotros, ¿no? Y claro, asumir esto tampoco de entrada nos causa paz. ¡Oh, qué horrible soy! Y ahora te enteras, pues llevamos así toda la vida, desde que has nacido y desde ya. No pasa nada. Generalmente el problema suele ser que los últimos en enterarnos somos cada uno, ¿no? Entonces, el Señor, por supuesto, sabe cómo eres. Los de tu alrededor, que ya te conocen y te saben de memoria y te quieren como eres, pues estás así y así y así, tienes estas limitaciones, pero ¿qué vamos a hacer? La queremos como es. Entonces, el día que tú te enteras, casi te da un síncope y todo el mundo dice, si vamos queriéndola así 20 años, 30 años, esta chica va con retraso. Y el día que de verdad te das cuenta de cómo eres, convulsionas. Y claro, dice, ¿y así se puede vivir en paz? Pues sí. Pues en el momento en que se te pasen las primeras convulsiones y asumas cómo eres, y que el Señor te quiere muchísimo, así como eres, pues vas a vivir en absoluta paz y tranquilidad. Pero solamente sacando lo que tú eres delante de Él y aceptándolo así, ¿no? Como te ves, no como te ves, como eres. Y como has sido siempre, eso es lo que no te has visto hasta hace poco, ¿no? Pero superado el desprendimiento de retina inicial y el síncope, pues a la larga es sano, es saludable y da paz. El que tiene paz es aquel que acepta su propia verdad. La verdad
de su propia pobreza. El anciano Simeón ya lo dijo, era viejecito, yo me lo imagino un poco chochete, dirán, estate con la manía de ver al Salvador, qué manía este señor, que no ha venido, ¿por qué va a venir ahora? Porque él esté aquí. Todos los jóvenes del templo mirarían al viejecito chocho y a la bendita Ana, que habría que verla también, a los dos, esperando no se sabe qué, dos viejecitos en el templo muy píos, rezando con sus chochetes, pero fueron los que fueron capaces de ver al Mesías y de reconocerle, ¿no? Y Simeón con todas sus chochetes lo dijo, porque además los viejecitos yo no me puedo imaginar a voces, porque estaría sordo, en algún sitio del templo con el niño en brazos, la Virgen diciendo que los trompa, que se le cae, yo me imagino la escena no como la pintan, sino la Virgen diciendo ay, 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 con toda veneración, con todo cariño, porque le da pena al viejecito, pero diciendo se le cae, se le cae. Y él tan contento con el niño como pudiera tenerlo cogido, nada de así como le pintan en los cuadros, no estaba el pobre Simeón para hacer así, ya os digo yo que no. Era viejecito y estaría inclinadito, entonces lo tendría como pudiera, no en plan triunfal, trofeo, como le pintan en los cuadros. Diciendo, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y los fariseos de allí dirían, chocho perdido, este está deschavetado, porque no les interesaba que aquello fuera verdad. Las intenciones de muchos corazones, lo que os acabo de decir, nos vemos de verdad en ese espejo purísimo y absolutamente veraz, que es Jesucristo, que es la verdad. Y Simeón profetiza, nos da ese mensaje delante de Dios, ¿no? En Jesús se ve la verdad de cada ser, ¿no? de cada hombre, de cada corazón. Y la primera víctima de esta contradicción es Jesús mismo, hasta el punto de que Él va a ser el primero en sufrir la espada que ha venido a traer a la tierra y va a morir, ¿no? Y nos va a devolver su propia vida entregada, ¿no? La bienaventuranza de la paz es, a ojos de los paganos, de los no cristianos y de los no católicos, porque cristianos no católicos, como sabéis, es la bienaventuranza que por excelencia define a la Iglesia de Roma, a la Iglesia católica y al obispo de Roma, ¿no? Si hay alguien que ha luchado y sigue luchando por la paz, siempre han sido los diferentes papas, sobre todo en el siglo XX y XXI, ¿no? Uno de los más preciosos servicios que la Iglesia ha brindado a la cristiandad y al mundo ha sido el promover la paz, por ejemplo, entre las diversas iglesias. Y en ciertas épocas, pues también entre los príncipes cristianos, entre los gobernantes cristianos. Desde hace algún tiempo, como sabéis, el servicio del Papa a la paz se expresa de una manera explícita en el mensaje de la Jornada Internacional de la Paz del 1 de año, ¿no? Ayer hemos escuchado al Papa. Y en un momento dado, en el año 2006, Benedicto XVI lanzó un mensaje bellísimo, del cual hay una afirmación importante que está extractada aquí y que os voy a leer ahora y vamos a comentar después, ¿no? Decía el Papa Benedicto, la paz es al mismo tiempo don y tarea. Si bien es verdad que la paz entre los individuos y los pueblos supone un compromiso permanente, también es verdad, y lo es más aún, que la paz es un don de Dios. En efecto,
La paz es una característica del obrar divino que se manifiesta tanto en la creación de un universo ordenado y armonioso como en la redención de la humanidad, que necesita ser rescatada del desorden del pecado. Creación y redención muestran la clave de lectura que introduce a la comprensión del sentido de nuestra existencia sobre la tierra. La paz, vamos a ver la primera afirmación del Papa. La paz es don y es tarea. O sea, no depende todo de nosotros, pero tampoco podemos dejar de hacer todo lo que depende de nosotros. Dios, no un hombre cualquiera, Dios, es el principal agente de paz. Precisamente por esto, los que se afanan por la paz, los que trabajan por la paz, serán llamados los hijos de Dios. Esto dice la bienaventuranza. ¿Por qué? Pues porque se asemejan a Él, porque le imitan y porque hacen lo que hace Él, ¿no? El Papa dice que la paz es característica del obrar divino en la creación. Porque la creación, tal y como Dios la hizo, tiene una armonía y un orden perfecto. Si las cosas no funcionan bien, es porque los hombres hemos alterado esa armonía y ese orden. Pero Dios todo lo hizo bueno y para el bien. Esto que no se nos olvide. La Escritura, Filipenses 4:7, habla de la paz de Dios y con más frecuencia del Dios de la paz. Paz no indica solo lo que Dios hace o lo que Dios nos da, sino lo que Dios es. Dios es paz. Y paz es lo que reina en Dios. Paz es lo que reina en el seno de la Trinidad. Vosotras sabéis que en la Trinidad hay 3 personas, un solo Dios, y en esas 3 personas, entre esas 3 personas que se interrelacionan entre sí, reina la paz. A ver, ¿no reinaba el amor? Amor, paz, santidad, todo es lo mismo. Dios es amor, sí. Dios es paz, sí. Dios es bondad, sí. Dios es misericordia, sí. Entonces, te está indicando que todo eso son palabras sinónimas. Son como si dijéramos distintas caras. Es una comparación un poco burda, pero de alguna manera lo tengo que explicar. De la misma esfera. O la misma esfera vista desde distintos ángulos. Pero es lo mismo. Es que, por eso decíamos al principio que la paz no tiene nada que ver con el patuatismo. O sea, con la capacidad de ser... O sea, con la vida vegetativa, vaya. La vida interna de la Trinidad no tiene nada que ver con los vegetales. Hay una paz inalterable. Pero paz no significa tampoco inactividad. Dios es amor en acto puro. ¿Y esto de qué va? Es que es un amor que está continuamente en la dinámica de amar. No quiere decir que haya que hacer, sino que va más en la esfera del ser, en el ámbito del ser. Pero no tiene nada que ver con la pasividad. Dios es un acto puro y continuo de amor, de misericordia. Es una voluntad que no está anestesiada, ni acorchada, ni parada. Es una voluntad que continuamente está amando porque continuamente quiere amar, quiere el bien. Bueno, quiere la paz, da la paz, dona la paz, es la paz, continuamente, en acto puro y continuo. Y no sigo por ahí porque podemos montar un lío pelotístico
ya voy viendo caras. Seguimos con la paz. Haya paz. Seguimos con la paz. Casi todas las religiones que brotaron en torno a la Biblia conocen mundos divinos en guerra en su interior. Por ejemplo, a ver cómo digo esto, porque esto también puede dar lugar a otro lío. A ver, es que va a ser un lío, pues. Tenemos que pensar, como os decía ahora mismo, que paz es lo que reina en Dios. Y alrededor, es que lo he expresado mal, no las religiones que brotaron en torno a la Biblia, sino las religiones de los pueblos que vivían en torno al pueblo de la Biblia. Por ejemplo, los babilonios, los egipcios. Todas esas civilizaciones del Oriente Próximo tenían una serie de religiones en que todos sus mitos estaban todo el santo día peleándose unos con otros y en una guerra continua, ¿no? Y el Dios de la Biblia se contrapone en todo a ello, porque es un Dios de paz. Aunque le hablan del Dios de los ejércitos y de un Dios guerrero, en el fondo es un Dios que no quiere nunca la guerra, busca la paz, ¿no? De hecho, el Salmo dice, busca la paz y corre tras ella. La guerra es un signo siempre en la Biblia de, como si dijéramos, de que hemos sido infieles, hemos ofendido a Dios, consecuencia de una guerra y un follón, del que Dios tiene que rescatar siempre al pueblo. El pueblo se mete en los líos y Dios les saca de los líos. O le deja un tiempo en los líos para que espabile, se purifique y luego le saca de los líos, ¿no? La guerra es sinónimo de haber ofendido a Dios, de no haber sido fiel, y acaban siempre en guerra con alguien, encima con alguien que les vence, por vos. Claro. Bien, bueno, pues dentro de este, contemplando un poco este contexto de lo que estoy diciendo, podemos entender mejor lo que se estaba intentando decir de la novedad de la doctrina de la Trinidad como perfecta unidad de amor en la pluralidad de las personas, ¿no? Quien mejor ha celebrado la paz divina que llega más allá de la historia es uno de los padres de la Iglesia, que se llama el pseudo Dionisio Areopagita, que denomina a Dios como paz. Paz es para él uno de los nombres de Dios y le titula al mismo tiempo paz y le titula al mismo tiempo amor. Y San Pablo dice que Jesucristo es nuestra paz, Efesios 2, 14, 17. Y cuando Jesús en Pascua nos da su máximo don, el saludo pascual de Jesús es mi paz os doy. Es el saludo de la Pascua. Jesús resucitado no llega deseándonos cosas guays, ni de mi paz, mi paz. Pero a continuación añade, pero no como os la da el mundo, sino como yo os la doy. La falsa paz que decíamos al principio, ¿no? Y la paz verdadera. Hay un nexo inseparable, indestructible, entre la paz como don de lo alto y el Espíritu Santo. De hecho, hasta la iconografía clásica cristiana representa la paz y el Espíritu Santo con el mismo símbolo, que es la paloma. Y en la tarde de Pascua, como os estoy diciendo, Jesús llega saludando, la paz esté con vosotros. Y a continuación, inmediatamente sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La paz, dice San Pablo, es un fruto del Espíritu, pero la paz pascual,
no la falsa paz. Esto lo podéis leer perfectamente en Gálatas 5:22, que la paz es un fruto del Espíritu, y el relato evangélico, que es precioso, Juan 20:21-22. Entonces, después de todo esto que estoy diciendo, que es un montón de ideas que no empastan unas con otras, al final uno llega a la pregunta, yo también llegué a esa pregunta cuando después de leerme un montón de cosas, pues entonces, ¿de qué paz estamos hablando? A ver si nos ubicamos ya de una vez por todas, ¿no? Pues hay una definición que da San Agustín que a mí no me gusta nada. Pues ya que yo a San Agustín le quiero, pero en esto es que no empatizo nada con él, ¿no? No tengo feeling con San Agustín en esta definición, pero tengo que reconocer que es verdad. San Agustín dice: la paz es la tranquilidad en el orden. Para mí, lo peor que yo podía oír. Pero bueno, tiene razón. Él sabe lo que dice y además es doctor de la Iglesia y no voy yo a protestar, ¿no? Y entonces, siguiendo a San Agustín, que da esta super idea, pues viene Santo Tomás rematando la cuestión, entonces yo ya me caigo del todo. Pero bueno, yo aquí transmito doctrina veraz, San Agustín, doctor de la Iglesia, Santo Tomás, doctor de la Iglesia. No tengo nada que añadir, solamente agarrarme y que Dios me pide confesar. Santo Tomás dice que en el hombre existen 3 tipos de orden. En mi caso, ninguno. 3 tipos de orden: consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Y existen, en consecuencia, 3 formas de paz: consigo mismo, la paz interior, en la cual el hombre está en paz consigo mismo, con su conciencia, estas cosas, ¿no? La paz por la que el hombre está en paz con Dios, sometiéndose plenamente a sus disposiciones y a su voluntad, y la paz relativa al prójimo, por la que se vive en paz con todos. Santo Tomás de Aquino Dixit. Luego cada cual, esto de la paz, lo trabaja como puede, sobre todo lo del orden es lo más trágico de todo esto, pero si otros lo han hecho, pues habrá que poder, o sea, habrá que ordenarse, habrá que organizarse y tener tranquilidad en el orden. Yo es que tengo tranquilidad en el desorden. No entiendo lo de tanto, ¿eh? Cada uno es cada uno, y digo, pues tampoco es para tanto. Al contrario, yo cuando veo tanto orden es cuando me intranquilizo, o sea, digo... Pero bueno, cada uno tiene su modo de ser y su peculiar sensibilidad y psicología. Bueno. En la Biblia, sin embargo, esto es me consolaría a la hora de la consolación para mí. En la Biblia, sin embargo, es más la Biblia que Santo Tomás y San Agustín, sí, es un poco más palabra de Dios. En la Biblia, sin embargo, Shalom, paz, dice más que una sencilla tranquilidad en el orden. Indica también bienestar, reposo, seguridad, éxito, gloria, todo eso significa Shalom. Le desea todo eso a uno de una pareja. A una palabra le deseas todo eso. A veces incluso designa mucho más la totalidad de los bienes mesiánicos. Y es sinónimo, la palabra Shalom, de desear salvación y bien. Es lo que el Mesías nos ha venido a hacer. Y dice Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y proclama la salvación. La nueva alianza que Jesús hace con el pueblo, dice Ezequiel 37:26, que es llamada alianza de paz. Y el Evangelio es el Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Como si en esa palabra se resumiera todo el contenido de la alianza y del Evangelio. Para mi consuelo, no se habla aquí de oro. En el Antiguo Testamento, paz se acerca frecuentemente a la palabra justicia.
y al sentido de la justicia. En el Salmo 85 dice: la justicia y la paz se besan. Y en el Nuevo Testamento la palabra paz se aproxima a la palabra gracia. Cuando San Pablo escribe: justificados por medio de la fe estamos en paz con Dios, está diciendo que justificados por medio de la fe estamos en la gracia de Dios. Y ahora seguimos. Me he perdido. Viendo la paz como una tarea. Una tarea, hasta ahora hemos visto lo que es la paz como don, ¿no? Como una tarea a realizar. Pero no una paz cualquiera. Una paz religiosa. Ahora vamos a ver qué es eso. Cristo resucitado, acabamos de decir, es fuente de la verdadera paz cristiana. No hay paz verdadera fuera de Jesucristo. Puede haber, pues a lo mejor el nirvana, pero eso no es cristiano, ni es paz. Con todo respeto a que los budistas alguien nos oye, no es paz verdadera, porque supone anulación de la persona, ¿no? Negación de la propia persona, cuando Jesucristo viene a plenificar a la persona, a llevarla a su plenitud, ¿no? Ser agentes de paz no significa ni crear la paz, ni inventar la paz. Significa transmitir la paz. La paz que Jesús resucitado nos da, la transmitimos. Pero no nos la podemos inventar, ni la podemos crear, ni la podemos procurar. Dejar pasar a través de cada uno de nosotros, a través de mi persona, la paz de Dios, la paz de Cristo, que dice San Pablo, supera toda inteligencia, que no podemos entender. Entonces ya estamos en un nivel que trasciende la lógica y la razón humana. La paz de Cristo resucitado no cabe aquí, cabe aquí dentro. Se vive, porque es un don de la resurrección, ¿no? Es un don mesiánico. Y entonces, lo mismo que nos pueden explicar la resurrección por palabras, con palabras, y la podemos entender aquí. Entender que la resurrección se vive y se experimenta aquí. Yo me siento viva. No me sé viva, me siento viva. Me reconozco viva. Vivo. Pues de igual manera que la vida que la resurrección nos trae no cae aquí, sino que la vivo desde dentro. La paz de Cristo resucitado tampoco la puedo explicar aquí. Supera toda inteligencia. Se vive desde dentro. Es un don mesiánico.